Buenos días o buenas tardes, porque no sé cuándo nos vas a escuchar. Hoy tenemos el podcast de la Comunidad de Tecnologías de la Información y bueno, traemos a alguien diferente, traemos a Paco Brin. Hola Paco. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por comparecer hoy con nosotros. Un placer, como siempre. Digo que algo diferente porque hay una cosa, vamos a empezar directamente al cuello. Tú he leído tu biografía y pone que eres polímata. Exactamente. Explícanos a toda la comunidad qué es el polímata, qué significa ser polímata. Bueno, la polimatía primero es interesante porque una persona polímata impulsa su creatividad, resiliencia y polivalencia. Y el ejemplo de polímata es Leonardo da Vinci, porque era una persona que tenía muchos conocimientos y hacemos ya una matriz con mucha profundidad. Entonces él se ubica en la parte de la derecha arriba, ¿no? Es un polímata extremo, podríamos decir. Las otras posiciones también son interesantes porque tenemos una persona que sabe de muchas cosas, este estaría aquí, pero las conoce con poca profundidad, entonces es un generalista. Está en todas las salsas, se mueve bien en los ecosistemas, sabe un poquito de computación cuántica, sabe un poquito de calidad, sabe un poquito de innovación. Y luego tenemos el otro extremo, que es una persona que sabe de pocas cosas, pero con mucha profundidad, y este sería un especialista. Y entonces en el mundo actual, con las tecnologías de la información, digamos que las áreas del conocimiento cada vez son más complejas, entonces ser Leonardo da Vinci hoy en día es muy complicado. Entonces lo que tenemos es gente que a lo mejor es un doctor en nanotecnología que está muy especializado en esa actividad, pero a lo mejor no sabe tanto de IoT, por ejemplo, ¿no? De Internet de las Cosas. Y entonces, en cualquier caso, independientemente de si somos generalistas, especialistas o algo de polímata, la recomendación que nos llega desde el mundo de la creatividad es intentar avanzar hacia la posición del polímata, que es complicado, ¿eh? Pero es muy interesante porque incluso la posición del polímata también se va a mover entre las ciencias y las artes. Y entonces ahí abrimos un mundo nuevo, ¿no? Por ejemplo, y esto conectaría con los tipos de inteligencia de Howard Gardner, que dice que no solo tenemos inteligencia racional, lógica, sino que también tenemos estética, intrapersonal, extrapersonal. Entonces un polímata extremo seguramente pues, se interesa por la música, se interesa por las artes, se interesa por la filosofía, por la sociología, la biología, y todo eso conectado con el mundo de la empresa y de las tecnologías de la información pues provoca que surja una creatividad importante. Entonces, a ver si te he entendido, Paco. En un departamento de informática español, donde nos movemos con el director de informática, el programador, el analista, el técnico, bueno, todos estos personajes que están dentro del mundo tecnológico, un polímata puede ser un operador o un programador y puede ser el director. O sea, la polimatía no va asociada a cargos, sino a personas. Sí. O sea, volvemos al tema, esto te lo digo para enlazarlo con el tema del humanismo. Al final... O sea que un técnico perfectamente puede tener sus conocimientos tecnológicos y además gustarle la música, el arte, la lectura, o sea, las diferentes artísticas y tal. ¿Se diferencia mucho un polímata de un friki? Tiene algún punto de conexión. Hay algunas personas que sí que entre la dicotomía entre ciencia y arte, y pensando un poco en el mundo educativo, ¿no? Cuando estamos en nuestra adolescencia y tenemos que decidir qué estudiar, muchas veces tenemos el gran debate entre pues, una carrera que tiene que ver más con, por ejemplo, las matemáticas, ¿no? Porque hay personas que son muy buenas en matemáticas y personas que dicen, no, yo números jamás, yo me voy a derecho, ¿no? Y es como que son dos mundos que están un poco separados. El polímata lo que intentaría es, aunque yo sea muy malo en matemáticas, entenderlas de otra manera, ¿no? Y por ejemplo, en la India, la forma por la cual aprenden matemáticas es muy distinta. Entonces, a lo mejor una persona que siempre ha pensado que no tiene esas competencias y capacidades para aprender matemáticas, las puede aprender de una manera distinta, ¿no? De una forma visual, a lo mejor. Y entonces, bueno, pues en ese sentido, pues los polímatas podemos ser un poco frikis. A mí una cosa que me ayuda mucho para ser polímata, intento ser polímata, es la visualización. Y entonces hay varios conceptos que tienen que ver con la creatividad. Uno es el pensamiento sistémico, el pensamiento holístico y luego todo eso de alguna manera que esté representado visualmente. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un problema complejo en una empresa y tienen un problema de calidad, intento entender todas las piezas, las pinto, las pintamos en un equipo, de hecho,
En ese equipo habrá generalistas, especialistas y también habrá polímatas, y una vez que todos vemos todas las variables dependientes, independientes, que moderan, que intervienen el problema, pues al final podemos empezar a tener soluciones, ¿no? Y esto conecta con muchas herramientas que vienen del mundo de la calidad, ¿no? El mundo de la calidad al final pues tuvo un gran impulso, y voy a hablar un poco de las escuelas del management en la sesión de hoy. Tenemos muchas escuelas del management, y la primera fue el management científico, con Frederick Taylor y el Taylorismo científico. De ahí ya el mundo de la calidad se empezó a mover, pero luego tenemos un mundo que también es muy relevante, que es las escuelas humanistas, ¿no? Y ahí es cuando empezamos a ver que no todo se tiene que regir por procedimientos y procesos, sino que también la forma por la cual manejamos estos equipos polímatas diversos es muy importante para encontrar esa creatividad y solucionar problemas complejos. Yo he sacado la palabra friki porque cuando tengo una conversación contigo, y he tenido la suerte de tener varias, claro, cuando vas a entrevistar a una persona de tu talla, de tecnologías, pues claro, siempre vas a mirar el currículum y dices, bueno, estuvo en Harvard, estuvo en tal universidad, y sin embargo, cuando veo tu biografía, me encuentro con Mazinger Z, con Star Wars, Entonces, esto, tú muchas veces me has contado que esto es tu pasión, que es lo que te motiva a hacer este tipo de cosas. Entonces, explícanos cómo una persona de tu talla profesional, que es muy elevada, tu carisma, tus conocimientos tecnológicos, pueden convivir con Mazinger Z y pueden convivir con otros personajes. Es muy interesante. Ahí, para empezar, empresas como 3M y posteriormente Google empezaron a utilizar una cosa que llamamos el 80-20, dedicar el 80% de tu tiempo a lo que se supone que hace esta empresa, y el 20% que intentes conectar tus pasiones con lo que hace esta empresa. Entonces ahí nos conectamos con el mundo de las pasiones. Entonces desde pequeñitos todos nos hemos sentido atraídos por algunas cosas, ¿no? En mi caso, ciencia ficción, cyberpunk, tanto cine como dibujos animados. Mazinger Z venía de los dibujos animados, pero bueno, cuando vino la Guerra de las Galaxias y todo lo que apareció después, pues a mí me impactó para siempre, ¿no? Y entonces eso lo he llevado constantemente en mi vida. Pues soy una persona que en mi tiempo libre veo varias veces películas que ya he visto, releo libros sobre estos temas, miro las últimas novedades. Ayer estaba viendo, por ejemplo, lo último que ha sacado HBO sobre Dune, que no sé si lo has visto, ¿no? Sí. Y entonces, claro, la cuestión es, y esa pasión que tengo ahí latente tiene algo que ver con Deusto, la Universidad de Deusto, que es donde trabajo como profesor, o con Indus, que es donde trabajo como director general. Y en el fondo tiene mucho que ver, porque siempre vas a encontrar conexiones inesperadas, y volvemos a la creatividad, ¿no? Esas conexiones inesperadas, las máquinas no lo pueden hacer todavía. O sea, que yo a lo mejor tengo un problema complejo de un tema de calidad y de repente me viene un episodio de Mazinger Z y digo, uy, y esto tiene una conexión con el problema, y hago esa conexión. Las máquinas no pueden hacer eso todavía, ¿no? Y por eso somos tan complementarios las máquinas y los humanos, porque las máquinas siguen algoritmos, que son diagramas de flujo, donde tienen que seguir unas instrucciones claras, y si, por ejemplo, entre sí o no tienen que elegir un camino una vez se cierra una puerta, nosotros lo hacemos de una forma diferente, ¿no? Que es con esas conexiones alocadas entre nuestras neuronas que se conectan constantemente, ¿no? No sé si te he contestado. No, me has contestado, y de hecho te iba a contestar así para terminar. Claro, ahora todo el mundo está como loco, está descubriendo la inteligencia artificial. Me da la sensación de que tú ya, la inteligencia artificial y tú sois antiguos amigos, ¿no? ¿Cuándo empezaste tú a trabajar con inteligencia artificial? Yo hice un programa en el 2018 del MIT sobre inteligencia artificial, que si ahora miras el syllabus, dices, madre mía, lo que ha cambiado la inteligencia artificial en 6 años, ¿no? En esa época, y yo venía ya de trabajar en Sherpa Artificial Intelligence, fue el director de estrategia de esta empresa, que es una top 10 del mundo en inteligencia artificial, y nosotros empezamos a trabajar en esos años en procesamiento de lenguaje natural, asistentes virtuales y ese tipo de tecnologías. Luego vino Siri, y bueno, ya sabemos que este tipo de chats conversacionales pues están en todas las casas, en todos los vehículos, y la gente habla con ellos, ¿no? Lo que ha pasado hace 2 años es una cosa muy especial, porque es la primera vez que se ha democratizado la inteligencia artificial de forma masiva,
Y eso ha venido en parte ocasionado por productos concretos, como puede ser el ChatGPT y todas las derivadas que hay alrededor, ¿no? Estos sistemas están, porque tú puedes decir, estos sistemas, cuando yo hablo con ellos, y trabajo sobre todo estudios, informes, reportes, y luego mucho arte digital y seguramente miré a películas. Cuando trabajas con ellos te das cuenta de sus limitaciones, pero también te das cuenta de la potencia que tienen. Entonces, en relación a la potencia que tienen, te quedas, vamos, realmente parado, porque piensas, bueno, estamos en noviembre de 2024 y esta es la potencia actual, en el 2030, ¿cuál va a ser la potencia, ¿no? Y vamos a hablar un poco de eso en la sesión que viene después, porque parece que los estudios de los expertos indican que en 6 años no vamos a tener que revisar lo que nos dan, lo que nos ofrecen las inteligencias artificiales, porque va a tener tanta calidad que los vamos a dar por buenos. Eso no quita que al final siempre el humano va a estar ahí un poco para dar el visto bueno final, ¿no? Y decir, y esto va a todas las industrias, ¿eh? Por ejemplo, ¿podemos poner sistemas de inteligencia artificial para llevar los aviones hoy en día? Técnicamente sí, pero seguramente el mundo de las aerolíneas dirían, nunca vamos a dejar que un avión vaya solo con pasajeros humanos dentro. A lo mejor un dron sí, pero con pasajeros no, ¿no? Entonces tendremos un humano y una inteligencia artificial. ¿Y qué pasa si este humano se pone muy enfermo o se queda dormido? Entonces, seguimos teniendo 2 humanos y la inteligencia artificial. Entonces, según las industrias a las que estamos llegando, aunque la inteligencia artificial tiene potencia de sobra como para manejar ya ciertas cosas, todavía tenemos esa supervisión humana, ¿no? Yo te diría que en mi experiencia, lo que noto con los mejores sistemas del mundo ahora mismo, desde el punto de vista de texto, de hacer informes, trabajos, poesías, libros. ¿Se puede publicar un libro con una inteligencia artificial? Sé de gente que lo está haciendo y que lo ha hecho. ¿Tienen calidad esos libros? Todavía no, pero la van a tener. Entonces, ¿dónde no llegan? No llegan en la avalancha de información. O sea, si yo, por ejemplo, le cojo mis 5 episodios de Collineón, que son como 300.000 palabras, a un sistema de estos y les digo, ¿me puedes hacer una muy buena síntesis, explicarme los 200 personajes, todas las tramas, todos los saltos en el tiempo, cómo me muevo en el mundo consciente e inconsciente, qué pasa en los sueños, no sé qué? El sistema me va a decir, sí, claro, sin ningún problema. Y entonces yo me voy a quedar como diciendo expectante, bueno, esto va bien. Lo que va a pasar después es que el sistema va a entrar en una especie de bucle. Yo voy a empezar a preguntar, bueno, ¿qué pasa con lo que te he pedido? ¿Me lo puedes dar? Y entonces en algún momento yo le voy a decir, y esto es real, ¿eh? Le voy a decir, oye, realmente veo que no me entregas lo que te pido, que es la síntesis de estas 300.000 palabras, ¿tienes algún problema? Y entonces me va a decir, sí, es que lo siento, se disculpan estas máquinas, ¿no? Lo siento, pero el aprendizaje automático, el machine learning, no me está funcionando como pensaba y seguramente esto me va a llevar días, si no semanas o meses. Entonces yo en ese punto voy a decir, bueno, ¿y por qué no me dices al principio que tú no llegas a darme ese tipo de trabajo tan grande, ¿no? Y entonces se disculpa y entonces te dice que está aprendiendo y que tal igual. Ahora, si tú le das un estudio de Harvard Business Review de 10 páginas y le dices, sácame una buena síntesis de 100 palabras y los takeaways y acciones que sean accionables para los directivos del siglo XXI, te suelta una maravilla en segundos. Entonces, lo que tenemos que pensar es qué podemos hacer ahora con estas máquinas, qué vamos a poder hacer en el futuro y cuál es nuestra aportación. Bueno, pues si Paco os ha dejado tan inquietantes como me ha dejado a mí, lo que os recomiendo es que, bueno, pues que veáis la grabación de la ponencia que va a dar dentro de la comunidad de TI, precisamente sobre el humanismo tecnológico. Paco, muchísimas gracias. Y bueno, pues tendremos que hablar largo y tendido durante los próximos 16 años. Exactamente, muy bien. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias, Paco. Y nada, a ver la grabación. Gracias.